Buenos días a todos. Gracias con todos los que están conectados, pero gracias por toda la paciencia en estos últimos 2 meses donde nos dio otra vez el COVID y wow, yo no tengo tiempo para darles testimonio, pero el permanecer, lo que hemos estado viendo de permanecer y cómo, cómo es nuestra decisión decir, ok, recibo, pero permanezco allí, ¿no? Entonces, hoy en la mañana en otra clase, Chris daba un testimonio de cuando fue a predicar a un lugar, lo invitaron, ¿no? Entonces, el enemigo tiene personas extras para venir a decirte lo contrario que Dios te está enseñando, ¿no? En donde Él quiere que nosotros permanezcamos con lo que Él nos está dando, ¿no? Él da de sí, nosotros decidimos si recibimos y vivimos, ¿no? Entonces, wow, le trajo, es un testimonio que sé que lo ha dado antes, pero hoy en la mañana como que me tocó mucho, ¿no? El, el que el enemigo trajo una persona específica para recordarle de su vida y de que nadie lo quería allí, y que era esto y era lo otro. Entonces, ok, él esa noche lloró y le pidió al Señor que, y en su espíritu, nuestro papá lo guió a ir de todas maneras, ¿no? Aunque él no quería, ¿no? Si lo estoy diciendo un poquito diferente, no sé, pero él me bendició mucho con esto. Entonces, en la manera que él pudo recibir en su espíritu la guianza de papá y seguir todavía en enfrentarse a todo lo negativo que el enemigo primero le mostró y luego iba a darle ese día, ¿no? Entonces Cristóbal llegó y no se acuerda, dice que fue lo que Dios le dio para hablar, pero en unos minutos todos los pastores que lo habían juzgado y habían hablado y habían dicho y lo iban a atacar, se cayeron en oración, ¿no? En arrepentimiento. Y lo que él te mostró ese día fue increíble. Para nosotros, para mí, que estos 2 meses he vivido luchas, ¿no? Y permanecerme y luego vienen cosas, no nomás físicas, pero todo lo demás cuando estás en tu más lugar débil, ¿no? Que es donde Él quiere que nosotros nos dependamos de Él, ¿no? En lo débil es cuando el enemigo quiere venir y movernos. Y ay, wow, allí es donde Él quiere que permanezcamos. Entonces, un poquito nada más, un testimonio. Gracias por todo. Hay personas que nos llamaban y gracias, personas que nos trajeron fruta. O sea, qué bonito, gracias porque nada más nos amaron a través de todo esto y vi a nuestro papá hacer un milagro en el cuerpo de mi esposo que sufrió un poco, ¿no? Y creo que no, ustedes muchos saben si tienen hijos o esposos o lo que sea, el verlos sufrir en dolor, wow, yo prefiero que me diera el dolor a mí, ¿no? Pero sufrirlo y estar en el lado ver el sufrimiento, wow, cuesta mucho, duele mucho y allí es donde papá quiere que permanezcamos en él, ¿no? Y nomás en pedirle a él de su amor y de su paciencia y de lo que él es para nosotros, pero nos toca a nosotros recibirlo. Él, si yo pudiera meterme en mis hijos o en alguien y hacer eso pasar, wow, qué fácil. Pero Él nos respeta, Él nos ama. Y con eso les dejo saber qué bonito permanecer en Él. Y no es fácil. Yo sé, Silvia, estabas hablando de tu testimonio. Wow, qué increíble el permanecer, ¿no? El saber, que hay cosas que vienen que uno tiene que decir, papá, aquí está, ¿no? No es fácil, no digo que es fácil, no. Todos hemos vivido las cosas que él, no que él trae, sino que él permite por las cosas que nosotros le permitimos que vaya sanando, ¿no? Entonces, muchas cosas cuando le queremos permitir, salen, ¿no? Y uno dice, wow, pero ¿por qué? No es eso, es que él está limpiando, ¿no? Y muchas veces ahí es donde batallamos, porque saca cosas que decimos, wow.
¿no? Entonces, gracias. No quería tomar tu tiempo. Gracias, Susi. Pues demos gracias por lo que Dios está hablando a nuestros corazones, lo que va a continuar hablándonos. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por los que están conectados y los que están por conectarse. Gracias, Señor. Habla tu palabra, no con nadie, sino que a través, o sea, tuya, Señor, que nosotros podamos ver eso, que tú hables a nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque tú eres grande y tú nos amas y podemos ver ese amor y sentirlo. Gracias, porque no hay nada que nos pueda seguir sosteniendo, sino que eres tú. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, ¿qué va a hablar Dios a tu espíritu hoy? Bueno, iniciemos con permitirle clarificar su voz en nosotros, porque la elección de escucharle es absolutamente tuya, de nadie más. Y todos, sin excepción, vamos a vivir estos eventos, a veces prolongados, de muchas voces queriendo nuestra atención, incluyendo la propia, porque antes de venir a ser hechos hijos, pues aquí adentro vivía solo, ¿no? Yo vivía con Cristóbal aquí adentro. Y es un diálogo constante, ¿no? Estás en ese monólogo de estar pensando, estar diciendo, estar tú solo ahí procesando cosas y es un estado de soledad porque no hay quien te entienda aquí adentro. Pero cuando vienes a renacer, eso ocurre en una maravillosa obra de Dios que, como el Espíritu Santo nos lo ha mostrado en muchísimas ocasiones, es la obra de la regeneración. Y es el trabajo que Dios realiza para ponerle fin a ese ser solitario, a ese ser que vive bajo maldición, a ese ser dañado y que no tiene remedio. Dios no está dedicado a tener un hospital donde tiene un montón de enfermos, hablo espiritualmente, y los está ahí tratando de arreglar, ¿no? Él tiene soluciones mucho más poderosas. Y la solución a el espíritu humano, el corazón perverso que él describe, que dice Dios que engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y cuando Dios dice hombre, está hablando del hombre varón y el hombre mujer. Sí, el hombre es la especie. Entonces, damas no se sientan excluidas. Sí, es parejito. La solución de Dios es remover ese espíritu corrupto. Y ocurre en el bautismo en Cristo, descrito por el Espíritu Santo en Romanos capítulo 6, donde somos unidos a Jesús en su muerte para muerte, de forma que en Romanos 6:6 ahí dice, sabiendo esto, lo voy a personalizar, que mi viejo hombre, el Cristóbal humano, el hijo de Adán, fue crucificado juntamente con Jesús a fin de que mi cuerpo de pecado fuese destruido y yo ya no sea esclavo del pecado. ¿Te das cuenta del tamaño de esta solución? O sea, libertad operada por la destrucción del esclavo. No porque le estemos dando terapias de aquí en adelante para que se le olvide que fue esclavo y que... No.
La obra de Dios es radical, porque Él actúa en su poder. ¿Y qué sucede instantáneamente cuando esa muerte es operada por Dios a ese espíritu corrupto, esclavo, hijo de Adán? Renace, pero ahora no nace de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. No nace de la herencia adámica descrita por el Espíritu Santo en Romanos 5. Dice, de manera que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y de allí pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese es el legado espiritual adámico. ¿Sí? Todos destituidos de la gloria de Dios, Romanos capítulo 3. Eso se acaba. Eso es erradicado. Para dar lugar, entonces, no a un vacío y a un, pues se acabó, quién sabe quién soy ahora. No, no, no. Ahora viene la nueva criatura. De manera que si alguno está en Cristo, fue bautizado en Cristo, fue integrado a Jesús, fue unido a Jesús en su muerte. ¿Cuál es su estado eterno? Es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Lo ves? Entonces, esta obra de regeneración fue operada, escucha por favor, fue operada el día y en el instante en que tú elegiste abrir tu corazón a Jesús. Naciste de nuevo, naciste de Dios. Y así como Jesús es hijo natural de Dios y era el unigénito hijo de Dios, cuando Él terminó la obra de redención que hace posible la obra de regeneración, entonces ahora Él se convierte en el primogénito, ya no el unigénito, sino el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, verso 32. Ahora, lo que sigue en la obra de Dios, y estamos describiendo la obra de la salvación, especificada por el Espíritu Santo en Tito capítulo 3, verso 5. La salvación de Dios opera por redención, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Eso es la destrucción del viejo hombre y el engendrar a un hijo, engestarlo y hacerlo nacer de la simiente de Dios. Y luego, por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque este recién nacido divino ahora va a vivir el proceso de la renovación del espíritu de su mente. Y la mente no es el cerebro. El cerebro es un aparato físico que permite que lo que hay en tu espíritu se traduzca al ámbito físico. ¿Sí? Pero cuando este cuerpo deja de ser, el espíritu sigue siendo espíritu. Entonces, esta es ciencia divina y no humana. Y por eso hemos escuchado a Dios decirnos, instruirnos, Romanos capítulo 8 otra vez. Si has nacido de Dios, ahora pues anda en el espíritu, vive en el espíritu. Y ahí entramos a todo el trabajo de Dios para renovar nuestro entendimiento, porque traíamos un entendimiento humano correspondiente al origen, a
al legado adámico, a la realidad terrenal de los seres humanos, a la maldición adámica, que es todas las limitantes, la mortalidad, la inseguridad, la corrupción, las envidias, los celos, los pleitos, etcétera, 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 etcétera. Y ese raciocinio es absolutamente enemigo de lo divino. Escucha al Espíritu Santo decírtelo. Romanos capítulo 8, verso 5. Ajá. Porque los que son de la carne, naturaleza humana, piensan en las cosas de la carne. Lógico, ¿no? Una vaca piensa como vaca, ¿o no? Una hormiga como hormiga. Y un ser humano como humano. ¿Qué? Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Esto es lo divino. Y ahí está el trabajo de renovación. ¿Sí? Una de las trampas más terribles del enemigo ha sido el humanizar. El humanizar lo que Dios ha declarado en la Escritura. Eso ha producido credos, pero no es la obra de Dios. ¿Sí? Entonces, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ahora escucha el resultado. Y esto es Dios hablando. Esto es un decreto. Esto es preciso que los hijos estemos totalmente conscientes de lo que aquí nos dice el Espíritu Santo en el verso 8. Porque el ocuparse de la carne, verso 6, perdón, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte. A ver, pausa. ¿Qué es ocuparse de la carne? Pues es continuar existiendo en el régimen que impone el raciocinio humano. ¿Sí? Muchos hijos todavía estamos engañados. Estamos engañados en este aspecto. Estamos engañados en que aceptamos como verdad. Eso es lo que es estar engañado, es aceptar como verdad una mentira. Y es un montón de mentiras, pero hablemos de una en específico. Y es esta. Sí, lo divino es hermoso, pero mientras yo estoy aquí en la tierra, estoy sujeto a cómo son las cosas, a la realidad humana. ¿Sí? Y entonces, así es la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Y ese engaño que está en el fundamento del proceso racional de cómo yo pienso, entiendo, creo y vivo, pues opera. Y eso es ocuparme de la carne, ¿sí? Ahora, aquí en la tierra tenemos 4 esferas fundamentales en las cuales operamos los hijos de Dios. El ámbito espiritual es quién eres tú en tu espíritu y cómo vives comunión con Abba. El ámbito social, cómo interactúas con los demás. El ámbito
económico. Es cómo te desempeñas en el manejo bajo guianza, estoy hablando de hijos, de los recursos, no solamente o financieros, sino todo tipo de recursos que Dios pone en tus manos para hacer bendición. Y el ámbito político, no la política humana, sino el ejercicio de tu autoridad dentro de los esquemas en los que funcionas como ciudadano, como miembro de una familia, como miembro de una institución, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a extendernos en todo eso hoy, pero solamente pintamos un cuadro para que tú te puedas ubicar, ¿sí? Pero ya no estamos hablando de, a ver, yo soy ciudadano de este país y por lo tanto, no. Yo soy hijo de Dios. Tú eres hijo o hija de Dios y por lo tanto, estés en el país en que estés, legalmente estés documentado como ciudadano en cualquier lugar, tu ciudadanía es eterna, es divina. ¿Quieres entenderlo? Permítele al Espíritu Santo mostrarte a Jesús en la tierra. Él nunca se identificó, yo soy de tal raza, yo soy de tal tribu, yo soy, o sí. No. Él es el verbo que se hizo carne. Y como hemos escuchado lo que el Espíritu Santo atestigua de Jesús cuando él, cómo pensaba, cómo piensa Jesús, pero aquí en la tierra él nos pinta este cuadro en Juan capítulo 13, el día que Jesús se ciñó una toalla para lavar los pies de los discípulos, lo hizo con esto en su corazón, en su raciocinio. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido del Padre y al Padre iba, se levantó de la mesa, se quitó su manto, se ciñó una toalla y tomando agua en un lebrillo empezó a lavar los pies de los discípulos. Pues le dio en la torre a todos los conceptos humanos, ¿no? Por eso Pedro dijo, a mí no, jamás me vas a lavar los pies. Tú no puedes rebajarte a hacer eso. ¿Se acuerdan de eso? Porque estaba el raciocinio humano en Pedro operando como, espérate, tú estás aquí arriba en la pirámide, tú vas arriba, yo estoy abajo, tú no te puedes bajar acá. Y Jesús destruye eso, le dice, no, yo no vine a que ustedes me sirvan a mí, yo vine a servirles a ustedes. Pues eso no cabe en el raciocinio humano. Por eso tú escuchas por todos lados, Dios quiere que le sirvas, Dios quiere que le sirvas. Sí, de veras. Lo que Jesús le dijo a Pedro sigue siendo verdad hoy. Si no dejas que te sirva, Pedro, no tienes parte conmigo. Porque el que es servido por Dios, Dios produce en su vida el fruto divino. ¿Te das cuenta? Y el que no es servido por Dios está estéril. Puede estar lleno de mucha Biblia, puede estar lleno de muchas tradiciones, puede estar lleno de muchos logros humanos, pero vacío de Dios. Ahí tienes ejemplos en la Escritura. Tienes a un Saulo de Tarso, una eminencia teológica, un gran líder. De Dios adentro, cero. Entonces, el raciocinio que Dios quiere producir en ti
en mí, en cada hijo, en cada hija, es la evidencia, es lo que va a manifestar quién tú eres ahora. Porque es muy importante recordar aquí la declaración del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 4. Y esto habla de los regenerados, de los nacidos de Dios. Escucha. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ahora, personaliza eso. Personalízalo. Es muy importante personalizar, porque de otra forma tenemos, hasta que no se nos renueve el entendimiento, tenemos esta tendencia a hacer que pase, ¿no? Se nos resbala. Mientras el heredero, quién sabe quién es, no me importa, ese no soy yo. Pero cuando personalizas, permites que Dios te la ponga a ti. A ver, Cristóbal, mientras tú estés infante, ignorante de lo que eres, de quién yo te he hecho, mientras no tengas la mente de Cristo funcionando en ti. Eso es lo que quiere decir ser niño. En Efesios 4 se describe a los niños, hijos de Dios, han sido redimidos, han sido regenerados, pero ignoran la verdad, no la viven. Y recuerda, conocer es vivir, no tener información almacenada. Eso no es conocimiento en el ámbito divino. Entonces dice en Efesios 4 que dejemos de ser niños fluctuantes, llevados de aquí por allá por todo viento de doctrina, etc. Bueno, mientras el heredero es niño, esa condición de ignorancia de la verdad vivencial en nada es diferente al esclavo. Padre, tú me estás diciendo que mientras yo no reciba y te permita renovar mi entendimiento a la mente de Cristo, sigo operando como si no fuera tu hijo. Porque es muy terrible lo que se dice ahí. O sea, no habla de parcialidades, sino habla de absolutos. Dice, en nada difiere del esclavo. ¿Cuánto es nada? Nada. Pero fíjate cómo termina diciendo, aunque ya es señor de todo. Señor quiere decir dueño. Ya soy heredero porque he nacido de Dios. Ya soy coheredero con Jesús porque soy su hermano por nacimiento. Pero si yo no permito la renovación de mi entendimiento, porque eso es algo que se vive con Dios, es un proceso y lo hemos estado presentando y el Espíritu Santo en cada sesión casi recordándonos, este es el proceso de verdad. Esto es cómo Dios trabaja en ti. En nada difiero del esclavo. Derechos me han sido dados por gracia. ¿Los vivo? No, porque yo sigo en ignorancia. Ahora, ¿qué permite ese estado de ignorancia? Bueno, si tú ves a un recién nacido terrenal, pues ese bebito que acaba de nacer, nadie en sus 5 sentidos espera que entienda lo que le dices, que hable, tienes que darle tiempo de que vaya agarrando el hilo, aprendiendo, articulando y
Ayer estábamos en una visita con familiares y en la mesa estaba un niñito de 2 años, muy inteligente, asombroso, pero todavía no articula, todavía está aprendiendo a decir cositas, ¿no? Etcétera. Y lo tomas como normal. Y algunos llevamos décadas desde que le abrimos el corazón a Jesús y nuestro raciocinio está en cero con respecto a la mente de Cristo operando en nosotros. En consecuencia, en nada difiero del esclavo. Hola. Ahora, esto tiene solución. ¿Ok? Esto no es un ágape depresivo. Dios no te habla para deprimirte, Él te habla para vivificarte. Pero Él tiene a veces que confrontarnos, sacudirnos un poquito para que vengamos a la decisión, porque es lo único que Él pide de ti, de mí, es qué decides hacer con lo que yo he hecho y tengo dispuesto para hacer en ti. ¿Cierto? O sea, Jesús dio su vida por toda la humanidad. No hay un ser que esté exento del pago que Él hizo. Pero ¿cuántos han recibido eso? Hasta que no elijan recibirlo, nada sucede en su interior. No hay redención aplicada, no hay regeneración operada y mucho menos renovación. ¿Lo tienes claro? Y Dios no va a obligar a nadie. Él trabaja su amor en misericordia para atraer a las personas a Él y convencernos por amor a decirle que sí. Bueno, eso sigue operando en esta fase de nuestra salvación. En la renovación, el trabajo es hecho por el Señor amor, viviendo amor contigo, viviendo amor conmigo, en su paciencia eterna, buscando convencernos de que aceptemos vivir la renovación que nos va a dar posesión vivencial de la mente de Cristo operando en ti, por obra de Dios. Entonces no hay volúmenes de libros que aprenderse y mira, hazle así y piensa así, y esta es la receta para esto y esto es como, no, porque no vamos a copiar a Jesús. ¿Sí? No hay métodos humanos para lograr esto. Esto es el trabajo exclusivo del Espíritu Santo en tu espíritu. Y por eso en 2 Corintios capítulo 3 se nos dice que el Espíritu Santo escribe en las tablas vivas de nuestro corazón. Personalízalo otra vez. Eso que le permites escribir en tu corazón no es como las leyes que fueron escritas en tablas de piedra. Las tablas de piedra o en un pergamino o en un papel o en un almacenamiento digital, eso es algo que está allí, pero no tiene vida, es inerte, es información. ¿Sí? La diferencia, el contraste, es que cuando el espíritu de vida escribe verdad en tu espíritu, esa verdad vivifica. Déjame darte un ejemplo. Hay elementos
que combinados con otros generan energía, ¿no? Por ejemplo, tú combinas leña y fuego y creas que calor, ¿no? Energía, etcétera. Pero la leña se consume y se acaba el fuego. Pues hay otros elementos que duran mucho más tiempo. Por ejemplo, la reacción atómica, ¿no? Entonces, no solamente se usa en bombas, también se usa para producir energía para mover grandes naves en el océano. Por ejemplo, hay submarinos que son atómicos, ¿no? No necesitan ir a la gasolinera a recargar energía porque la traen allá adentro y pueden ir por años y seguir operando. Bueno, eso se queda así, miniatura, microscópico, en contraste con la verdad divina escrita en tu espíritu. ¿Estamos aquí? Lo que estás escuchando, Dios quiere hablártelo a tu espíritu para renovar tu entendimiento. Porque si le haces caso, si escuchas su voz y entras a fe para que Él haga realidad esto en ti, entonces tú vas a permitir el proceso que va a remover el entendimiento humano que siempre te lleva a buscar cómo hacerle. ¿Sí? ¿Cuántas oraciones hemos desperdiciado preguntándole a Dios que nos guíe a qué hacer? ¿Sí? Porque queremos guianza para saber qué hacer nosotros. Eso es anticristo. ¿Lo escuchaste? ¿Qué quiere decir anticristo? Es opuesto a Cristo. Va en contra de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no piensa así. Jesús no piensa, Padre, dime qué hacer. Padre, dime qué decir. Padre, no. Eso es anticristo. El raciocinio de Cristo es, Padre, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? ¿Ves la diferencia? Entonces, ser renovado en el Espíritu Santo habla estrictamente de la obra que Dios realiza en los dispuestos, en los participantes, para escribir en nosotros este código divino que activa la mente de Cristo en cada hijo y permite que entonces podamos nosotros operar igualitos a Jesús. Solo entonces se manifiesta la realidad de lo que somos como hijos. Recuerda, mientras el heredero es niño, ponte allí si estás dispuesto a vivir este proceso, porque es muy importante. Cuando Dios a mí me impacta con eso y lo tengo por el Espíritu Santo presente, tengo que elegir. ¿Me quedo como niño? En nada difiero del esclavo. Entonces, cuando enfrento mi vida laboral, mi vida familiar, mi relación conmigo mismo, pues estoy en lo mismo, estoy como esclavo. Porque me estreso, porque es demasiado, porque esto, porque aquello, porque así son las cosas, porque la vida es dura por él. ¿Le sigo? O participo en recibir el ministerio del Espíritu Santo a mi espíritu para que Él escriba esas palabras que son vida, que energizan, que vivifican mi espíritu, que me hacen competente en participar en la naturaleza divina. Porque lo que
Dios va a hacer en cada hijo que se lo permita es traerlo a comunión. Si Dios no está en el negocio de hacer copias de Jesús, por eso Dios no fue el que inventó el nombre de cristianos. ¿Sí? Fue un nombre que le pusieron las gentes a los seguidores de Jesús. En realidad al inicio fue como despectivo. No, Dios no nos dio el título de parecen a Jesús, quieren ser como Jesús, son discípulos. No. El único llamamiento, nombramiento que Dios hace sobre nosotros es hijos. ¿Sí? Hijos. Y si aceptas ese llamado, ese nombramiento, entonces te corresponde vivir esta maravillosa obra que Dios quiere completar en ti, llevarte de cero, en nada difiere del esclavo, a la plenitud de Cristo, a la estatura del varón perfecto. ¿Te das cuenta? Así que vamos a permitirle a Dios mostrarnos la práctica de esto. Y la primera cosa, y regresamos otra vez al proceso de verdad, porque hay solamente una manera en que Dios trabaja. Y es una interacción contigo. Si el proceso de verdad es Dios te muestra como si tú se lo estás permitiendo hoy, Él te está mostrando, yo quiero darte el raciocinio de Jesús para que como Él seas mi hijo en la práctica, lo vivas. Y Él se compromete a hacer todo lo que tiene que ser hecho para que eso se cumpla en tu vida, en la mía. La primera etapa entonces es el proceso donde se gesta este compromiso de Él contigo y de ti con Él en tu espíritu. ¿Sí? Y tiene que gestarse porque si alguien está consciente de todo lo que traemos puesto, que es como leímos aquí, dice, déjame leerte el verso 7 de Romanos 8. Voy a leer otra vez el versículo 5 al 7 para que enfoquemos esto. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es natural a ellos. Son de la carne, pues piensan como humanos. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu, lo cual quiere decir, los que son del espíritu no tienen nada que hacer con pensar en la carne. Así como es ajeno al humano pensar en lo divino o poder pensar divinamente, así también debe ser ajeno a los que son nacidos de Dios pensar humanamente. Bueno, y da la razón. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y ahí el Espíritu Santo te está mostrando que tú tienes, como Dios lo pone en el, si no me equivoco, por el profeta Jeremías, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida, pero te toca a ti escoger. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escojo la muerte? Pues siguiendo con el raciocinio humano puesto.
Versículo 7. Por cuanto, otra vez, el Espíritu Santo va a profundizar en por qué es así, por qué ocuparse de la carne es muerte, por qué ocuparse del Espíritu es vida. Escucha la razón. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Pausamos ahí un momentito. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Quieres darte licencia de seguir razonando humanamente? Escucha con mucha claridad esto. Son enemistad contra Dios. Esto es serio. No es algo pasivo. ¿Sí? No es algo bueno, pues no pasa nada. No, sí pasa. O sea, un hijo, un redimido, una persona nacida de Dios que resiste la obra de Dios para renovarle y que elige seguir pensando humanamente, se ubica en enemistad contra Dios. Porque esos son los designios de la carne. ¿Qué es un designio de la carne? Pues son las reglas que rigen el entendimiento humano. Por ejemplo, escucha. El entendimiento humano está regido por la realidad humana. Y la realidad humana, entre sus bases fundamentales, está basada en el hecho de que el ser humano es mortal. Su existencia es temporal. No hay tal cosa como una seguridad absoluta. No hay una provisión asegurada, etcétera, etcétera. Esa existencia son los designios de la carne. Y son las bases que fundamentan el raciocinio bajo el cual existe los que están sujetos a ese régimen. Entonces, eso da pie a existir en temor. Conoces el temor, ¿no? Te ha tocado. Pasa esto ¿y ahora qué va a pasar? ¿Por qué? Porque si yo me veo mortal, pues entonces estoy amenazado por la muerte. Si yo me veo desprovisto, estoy amenazado por la inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso da pie a toda la conducta humana, en todos los ámbitos, en todas las maneras. Los designios de la carne. Ahora, ninguno de nosotros se autoengañe diciendo yo no. Es que todos traemos esa estructura puesta. La única salida de eso es la renovación que Dios opera en ti. ¿Sí? Es la única opción provista. Entonces, aquí viene algo muy importante. En la práctica, si tú eliges vivir el cumplimiento de esta promesa, porque Dios no te lo dice para que tú veas cómo le hagas, eso sería hundirte más en el problema. Lo que corresponde a los hijos es quedar entendidos de que ante todo lo que vivo, me toca a mí, para mí, y te toca a ti, para ti, elegir si le doy curso al razonamiento que es conforme a la naturaleza humana, o me niego a ello para escuchar a Dios y permitirle renovarme en la marcha, ¿sí?
en el 24/7. Entonces, el hijo que está viviendo su renovación es un hijo que sabe negarse a pensar usando los designios de la carne. Todas las creencias, todas las convicciones, todas las razones, todo lo aprendido, todo lo que estructuraba tu manera de pensar, tienes que aprender, como lo hizo Pablo, a desecharlo. Para abrirte a que se te dé la mente de Cristo. Que la mente de Cristo no es algo que lo agarras y te lo llevas a hacer lo que tú quieras con ella. No, no, no. La mente de Cristo opera porque vives comunión, como la vida de Dios. O sea, yo no puedo, Dios me ha dado su amor, entonces yo voy y lo vivo a mi gusto. No, el amor me es provisto conforme yo le permito a Él en este instante derramarlo. Yo le permito a Él hablar su verdad en mi corazón, vivo esa verdad. Yo le permito a Él poner su paz en mí. En este instante la vivo. En el próximo instante le doy curso al raciocinio humano, la paz ya no opera. ¿Por qué? Porque no soy esclavo. Si Dios no me agarra y me encierra en la vida eterna, tengo que aprender a permanecer, como Susi nos contaba en estas lecciones vivenciales que Dios nos va dando. Permanece y ahí está. No permanezcas, no funciona. Le decía yo a Susi hoy, para mí es un evento como Pedro caminando sobre el agua, ¿no? Va en el poder de Dios, no en el de Pedro. No es que Pedro se volvió un gran mago y levitaba, ¿no? Dios lo está llevando sobre el agua, en su poder. Pero Pedro le da curso a los designios de la carne, ¿sí? Es que la ley de la gravedad, es que esto, es que aquello, es que yo que... ¡Pum! Físicamente se hunde y ¿qué le pasa por dentro? Pánico, terror, agoniza, ¿cierto? Pues lo mismo, al que nada difiere del esclavo, sigue viviendo todo eso. Pero al que aprende a empezar a permanecer en esta decisión inicial, que es la reacción a los eventos, ¿sí? El hijo que está viviendo la renovación tiene que llegar a claridad en esto. Tú vives decidiendo a quién le das curso en tu espíritu. Le estás dando siempre curso a Dios, que eso es la obediencia en la fe o en el compromiso que Dios ha hecho, descrito por Jesús en Mateo 6. Es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en ti. Entonces, te doy un ejemplo físico. Te empieza a doler un órgano. ¿Okay? El dolor es un anuncio normal en el sistema físico que te dice algo está mal, ¿cierto? Tu espíritu. ¿A qué le va a dar curso? Pues si tienes un poco de conocimientos almacenados sobre cómo funciona el organismo y esto, en los designios de la carne es, ¿qué tengo? ¿Qué está pasando? ¿Qué hago? ¿Cierto? Y si has desarrollado tu capacidad religiosa, pues te pones a orar, ¿no? Dios mío, ayúdame, bla, 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 bla. Pero le diste curso a los designios de la carne y producen muerte, temor, eso es muerte. Estrés, eso es muerte. Todo lo opuesto a la vida es muerte. La vida divina. Ahora mira la diferencia. Mismo evento, dolor, tu espíritu, Padre,
Aquí está, puede estar alegando toda esta información, pero aquí adentro, tú eliges si le das curso al Espíritu. Sí, Padre, háblame. Y esa acción es Jesús, porque Él nos lo explica en Juan capítulo 5. Jesús habla de sí mismo y dice, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. ¿Te das cuenta? Entonces, el funcionamiento interno de Jesús siempre es así. Jesús no reaccionó al diablo primero y luego fue a orar al Padre a ver qué le decía el Padre. Si interiormente Jesús, el diablo le está diciendo, si eres hijo de Dios y tienes hambre, pues a ver, demuéstralo convirtiendo las piedras en pan. Jesús no hizo lo humano, razonarlo y decidir qué decir y a lo mejor buscar a Dios. ¿Te das cuenta? Si es demasiado tarde. Ya eso dio curso a muerte. Así de sencillo. En Jesús, cuando él vio al diablo, aquí adentro fue, Padre, ¿de qué se trata esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Y eso permite ese estado de seguridad, ese estado de provisión. Cuando Dios te dice que Él es escudo alrededor de ti, pues es porque estás viviendo en el Espíritu. ¿Te das cuenta? Por eso en Efesios 6 se nos describe un ámbito terrible. Estamos rodeados de huestes de maldad en las regiones celestes y toda esta amenaza, ¿verdad? Es un ambiente terrible. Pero ¿cuál es la instrucción? Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y quédate quietecito, inamovible. Eso es la instrucción, nada más. Tú no hables, tú no digas, tú no... Estas interpretaciones de que tenemos que apuñalar al diablo y a los demás. ¿De veras? Eso no es lo que el Espíritu Santo está diciendo. Quieto, está firme. Firme es una instrucción de inamovible. Es compatible con la instrucción de Jesús en Juan 15. Permanece en mí. Entonces, ¿quién va a pelear? Pues el que se comprometió a pelear. Dios dice, mía es la batalla. Yo pelearé. El enemigo te puede rodear con cañones por todos lados, económicos, relacionales, de salud física, de esto, de aquello, de lo demás, políticos, la economía, esto, aquello, amenazas, inseguridad. Está bien. ¿Tú crees que Jesús no vivió rodeado de eso? Deja que el Espíritu Santo te lleve a un tour, ¿no? Y te lo muestre en la Escritura y te presenta a Jesús. Por donde iba estaban los que planeaban cómo matarlo, porque eso es lo que le salía de adentro a los sacerdotes, a los estudiados en la Escritura, a los representantes oficiales de Dios en la tierra, es matar a Jesús. Lo querían matar desde el día 1. Herodes lo quería matar, o sea, eso es la carne, es muerte. Entonces Jesús vivía aterrorizado de que lo mataran, esquizofrénico, ¿no? ¿Por dónde me va a caer? Dios mío, ayúdame. Puedes ver al príncipe de paz viviendo terror. Vez tras vez tras vez, ante amenazas, el Espíritu Santo da esta declaración. Y él pasó en medio de ellos porque no había llegado su hora.
Ahora, llegó la hora en que tenía que ser entregado en sus manos. ¿Tú crees que Jesús vivió un terror por el castigo físico, por el abuso, por los insultos, por qué le salió cuando ya lo tenían clavado y colgado en la cruz? Molido, molido, porque no ha habido dibujante, no ha habido nadie que tenga la revelación de cómo quedó ese cuerpo físico, que estaba ahí colgado en la cruz, excepto la descripción que da el Espíritu Santo por el profeta Isaías. Se lo veremos como raíz de tierra seca, sin parecido alguno a un cuerpo humano. Y en ese, imagínate ese cuerpo molido, porque así lo describe el Espíritu Santo. Él fue molido por nuestros pecados. ¿Qué le salió? ¿Qué le salió? ¿Terror? No. Amor. Padre, perdónalos. ¿Cierto? Ahora mírate tú allí. Ser hechos hijos es vivir esta renovación, no nada más haber nacido de nuevo. Qué bueno. Pero si no funcionas como nuevo, si yo no funciono como nuevo, entonces, ¿qué pasó? En nada difiero del esclavo. Y nos dice el Espíritu Santo de Jesús en el libro de Hebreos que Él fue perfeccionado por su Padre y por lo que padeció, aprendió la obediencia para que viniera a ser autor de una perfecta salvación para nosotros. ¿Sí? Y por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Entonces, amado hijo, hija de Dios, de esto se trata la obra de Dios en nosotros. Y esto simplifica el asunto en el corazón de los que reciben verdad. Porque podemos permitirle a Dios traernos a fe. Recuerda que fe es una operación divina en tu espíritu. Fe es fruto del Espíritu Santo. Fe te es dada cuando tú escuchas a Dios comprometerse contigo y le tomas la palabra. Entras a fe, vives la certeza de lo que esperas que Él cumpla en ti, la convicción de lo que todavía no está visible en tu vida, pero que Él se comprometió a cumplirlo. Y lo vives. Esto entonces lo que hoy Dios nos trae es a vivir renovación, entendiendo el proceso, entendiendo lo que me toca a mí vivir. Si hemos estado viendo, Dios da revelación, Dios trae redargüimiento, Él limpia, Él libera, Él santifica, Dios corrige, Él reescribe mi entendimiento y Dios me instruye en justicia, las 4 operaciones. Pero hoy se trata de participar, ¿sí? De tener claro la elección que estoy viviendo 24/7. Y esto nos conecta a lo de cada día. Aquí ya no hay excepciones, ya no hay, por ejemplo, el raciocinio humano dice, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, porque así lo dijo Dios. Y el domingo en la mañana es de Dios, el resto es del César. Entonces, cuando voy a trabajar, estoy sirviendo al César. ¿De veras? Y por eso en el trabajo, pues no soy hijo de Dios. Me comporto como se comportan los demás, vivo como viven los demás, hago lo que hacen los demás porque pues es tiempo de César.
Muerte. Un ejemplo, ¿sí? Pero si hoy tú escuchas a Dios y le permites aclarar esto en tu espíritu, el primer paso es, ¿qué vas a hacer con esta propuesta? Vas a, a comprometer, a recibir su compromiso de darte la mente de Cristo, a vivir ese compromiso constantemente en todo lo que sucede en tu existencia. Si lo haces, entonces entraste a fe. El poder para vivir eso te es dado. Si recuerda el escenario es tu espíritu. Ahí es donde ocurre todo. Ahí es donde o le vas a dar paso a la vida que está en ti. Porque Jesús no está en el cielo y va a regresar un día. Él está viviendo en cada hijo. Entonces, por eso dice, cerca de ti está la palabra, ¿cierto? En tu corazón. No es cerca de ti está la Biblia, ¿no? No, es el verbo. Ahora, ¿qué hago con eso? Bueno, es vivir esta transformación, porque es una verdadera transformación racional. Que Dios cambie cómo funciono yo aquí adentro, completamente. Y eso requiere que Él remueva todo esto que a mí me ha constituido como ser racional por mis estudios, por mi aprendizaje vivencial, por todas las cosas, y que yo esté en una cosa, en recibir la mente de Cristo. En recibir la mente de Cristo. 24/7, de eso se trata. Mi ocupación es, tengo esta situación en el trabajo, Padre, ¿te das cuenta? Es la primera cosa. Padre, estoy escuchando, viene la guianza, la sabiduría, la provisión, la paciencia, la paz, todo lo demás. Primero tu espíritu, luego lo físico. ¿No quieres lo espiritual? No esperes lo físico. Es que yo voy a estar bien cuando se me quite esta enfermedad. Bueno, pues ahí vas a vivir con este asunto a lo largo porque no quieres la paz primero. Etcétera, etcétera. Esa decisión la estás tomando tú para ti, yo para mí. ¿Sí? En el instante. En el instante. Y eso es lo que el Espíritu Santo está comprometido a establecer en cada hijo participante. Que hoy Dios aclare esto en tu corazón y tú puedas desarrollarte en la práctica diaria, empezando ahorita. Si estás diciéndole sí en tu corazón a Abba, entonces entra y permanece, ¿sí? Y cada vez que te encuentres fuera de base, porque tu base ahora es estar escuchando, estar recibiendo, estar en la vida, no en la muerte. Pero si te encuentras habiéndole dado paso a la muerte, ¿qué haces? Regresa a la vida. Es sencillo, dado que nuestro Padre no tiene instituido una gran burocracia y tienes que ver al fulano y al sutano y al que te otorguen un pergamino de perdón porque fallaste. No. Él está en ti para resolver eso inmediatamente.
Si todo lo que Él requiere es que reconozcas, Padre, no te hice caso, pero aquí estoy. Y se retoma el proceso. Y Él va a ocupar ese evento para purificarte, para hacer su trabajo en ti. Conforme su obra en ti avance, tú vas a encontrarte más y más y más libre y más establecido en que este proceso divino sea natural en ti. Que así como era natural ocuparte en las cosas humanas, ahora sea absolutamente natural ocuparte en lo divino, porque en todo lo que estás enfrentando en la tierra, Abba quiere que lo vivas en la naturaleza divina, con Él en ti, Él siendo el actor, tú el participante, como Jesús. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Padre, para esto solamente tú eres poderoso. Y gracias por instarnos, por invitarnos, por recordarnos, por insistir en que tus hijos dejemos el estado infantil que nos obliga a vivir esclavitud y te permitamos a ti crecernos en la semejanza de Jesús. Gracias porque para esto tú eres más que poderoso, más que poderoso. No importa la cantidad de cosas que haya que derrumbar en cada uno de nosotros para que vengamos a libertad de tantos conceptos y tantas cosas que están en enemistad contra ti. A ti no te queda grande el asunto. Tú eres más que suficiente. Gracias por traernos a fe, Padre. Gracias por el compromiso de amor que has hecho con nosotros, que es inquebrantable. Y gracias porque lo que has iniciado en cada uno de nosotros lo vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. En su nombre te damos a ti la gloria y la honra por siempre. Amén. Familia de Dios, renovación, renovación, renovación. Es donde tenemos que estar 24/7. Y cuando los escenarios en tu vida parezcan complicarse, de parte de Abba, de lo único que se trata es que se resuelva en ti esa elección de permanecer en su pacto, en su promesa, en su trabajo, y dejes que Él resuelva eso en ti. Lo externo, Jesús fue clarísimo. Lo demás vendrá por añadidura. Obviamente, cuando en nuestro raciocinio lo demás es prioritario, pues entonces estamos ahí con estos jalones internos, ¿no? Pero no importa cuánto brinquemos y lloremos y hagamos y subamos y bajemos, Dios no va a cambiar su método, ni su propósito, ni su promesa con nadie. A mí eso me trajo a claridad en tantísimas preguntas de lo que yo consideraba oraciones no contestadas, ¿no? Están contestadas. Fue un no. Fue un no. No, Cristóbal, no es por ahí. Eso no es a lo que yo te llamé. No, no voy a hacer lo que tú quieres. No. Estás invitado a vivir esto conmigo. Y ya, se resuelve y entras a lo que Él quiere y empiezas a ver de lo que Él es capaz. Eso es lo que nuestro Padre quiere traer a cada hijo, a cada hija, al convencimiento de la capacidad de tu Padre contigo. Porque eso te trae a verdadero reposo, ¿te das cuenta? A la vida que te corresponde.
y te hace libre de toda esa carga humana que te oprime, que está haciendo pedazos a la gente ahorita. Él quiere decirle a todos, mira a mis hijos, está viviendo paz, yo quiero que seas mi hijo, ven a paz. Pero cuando los hijos salimos, estamos tan estresados como ellos, les decimos, pero podemos orar, ¿eh? Te dicen, ¿y para qué vamos a orar? Si mírate a ti. Yo mejor me meto alguna cosa y me calmo más rápido que tú. Hijos de Dios, llamados de Dios, amados de Dios. Vamos a vivirlo. Les amamos, hermanos. Bendiciones.